los gases, a pesar de la fuerza de la gravedad. Medimos esta fuerza cuando calculamos el peso de un objeto. Por ejemplo, la gravedad atrae a este cubo de plastilina con una fuerza de 520 gramos. Este es su peso. Vamos a sumergir nuestro cubo en agua. En el aire pesaba 520 gramos, pero ahora parece pesar solo 230 gramos. La fuerza de gravedad no ha cambiado. La fuerza de gravedad que actúa sobre el cubo sigue siendo la misma. Pero otra fuerza, llamada flotabilidad, empuja ahora el cubo hacia arriba con una fuerza de 290 gramos. La flotabilidad contrarresta 290 gramos del peso del cubo, dejando una atracción hacia la Tierra de solo 230 gramos. Todos los objetos colocados en un fluido están sujetos a la acción de ambas fuerzas, la gravedad y la flotabilidad. Ese equilibrio entre estas dos fuerzas determina si un objeto flotará o se hundirá. Por ejemplo, estudiemos el caso de este submarino de guerra que al ser colocado en el agua flota. La fuerza de arrastre hacia abajo de la gravedad actúa sobre el submarino e iguala su flotabilidad. Pero a medida que el agua va llenando sus tanques de lastre, el submarino se vuelve más pesado. Y cuando la fuerza de gravedad es solo ligeramente mayor que la fuerza ascensional de la flotabilidad, el submarino se hunde hasta el fondo del mar. Para hacer que el submarino ascienda de nuevo a la superficie, este aligera su peso. Ahora la fuerza de flotabilidad es mayor que la gravitatoria. Y el submarino sube hasta la superficie otra vez. Durante su viaje, ya sea sumergido o flotando, el submarino parece estar controlado por su peso. Pero si el peso marca una diferencia, ¿cuál es la razón para que flote? Cuando este cubo de plastilina, mucho más ligero, se hunde. Vamos a cambiar la forma y observemos. Cuando pesamos esta nueva forma, todavía pesa 520 gramos en el aire. Y en el agua todavía parece pesar 230 gramos. Ahora, hacemos lo mismo con esta nueva forma. En el aire pesa 530 gramos. Y ya sumergido, parece pesar 230 gramos, lo mismo que las dos formas anteriores. De hecho, podríamos usar la plastilina de cualquier forma sólida, y la fuerza de flotabilidad no cambia. ¿Podría entonces la forma marcar alguna diferencia? Podemos comprobarlo con estas dos formas distintas, pero de igual peso. Cada uno pesa 480 gramos en el aire. Sumergimos el cilindro de acero, y parece pesar solo 390 gramos. La fuerza de la flotabilidad le ha restado 90 gramos. Ahora, al sumergir el cubo de plastilina, vemos que marca 190 gramos. La fuerza de flotabilidad le ha restado 300 gramos. El cubo parece ser el que ha pedido más peso. Por consiguiente, parece que la cantidad de fuerza de flotabilidad puede ser afectada por el tamaño de un objeto. Vamos a comprobar esto con cilindros de igual tamaño. Pero en este caso, al ser de diferente material, su peso varía.
El cilindro de madera pesó 90 gramos en el aire y 30 gramos al ser sumergido, dando una diferencia de 60 gramos. El cilindro de aluminio pesó 170 gramos en el aire y 120 gramos al ser sumergido, dando una diferencia de 50 gramos. El cilindro de acero pesó 480 gramos en el aire y al ser sumergido, su peso fue de 430 gramos, dando una diferencia de 50 gramos. Esta vez, los cubos del mismo tamaño parecen perder la misma cantidad de peso, por consiguiente, la fuerza de flotabilidad depende del volumen de un objeto. Pero el tamaño no explica por qué un huevo que se hunde en agua dulce es capaz de flotar en agua salada. La fuerza de flotabilidad es diferente. El tamaño del huevo no ha cambiado, pero algo en el agua, sí. Para determinarlo, vamos a tomar un cilindro de acero de 480 gramos, y comparamos su peso, en 4 líquidos diferentes. Sumergido en agua, parece pesar 410 gramos. Vamos a seguir esto mediante una tabla. El cilindro pesaba 480 gramos en el aire y parece pesar 410 gramos en el agua. Por consiguiente, 70 gramos fueron contrarrestados por la flotabilidad del agua. Ahora, pesamos el cilindro en agua salada. 400 gramos. Esto es menos de lo que parecía pesar en el agua dulce, de modo que parece perder 80 gramos en agua salada. En alcohol, obtenemos un resultado diferente. 420 gramos. El cubo parece haber perdido solo 60 gramos. Cuando sumergimos nuestro cilindro en hiel, el cilindro parece pesar solo 390 gramos. 90 gramos han sido contrarrestados por la fuerza de la flotabilidad. Pero vamos a ordenar de nuevo esta gráfica, para mostrar el aumento de pérdida de peso, de izquierda a derecha. Ahora, lo que es más interesante, en esta nueva ordenación, es de hecho, si pesamos cantidades iguales, digamos 1 centímetro cúbico de cada uno de estos líquidos. El peso del alcohol sería el menor. Después el agua. A continuación el agua salada. Y finalmente la miel, sería el de mayor peso. Y observamos que, el cubo también pierde la mayor cantidad de peso en la miel. Y la menor cantidad de peso, en alcohol. Perdía más, en agua salada, que en agua dulce. Y en cantidades iguales, el agua salada pesa más, que el agua dulce. Por consiguiente, esto nos demuestra que la flotabilidad resulta afectada, no solo por el volumen de un objeto sumergido en un líquido, sino también, por la densidad del líquido, en el cual está sumergido. Hay una conexión entre estos dos factores, para ver cuál de los dos colocaremos un recipiente en una balanza, de modo que podamos pasar el líquido que perdemos. A medida que bajamos nuestro cubo, este desplaza o empuja a un lado, algo de agua.
Observamos que la balanza marca un peso de 290 gramos sin incluir el recipiente. Parece haber perdido la misma cantidad que marca el dinamómetro. En conclusión, un objeto sumergido siempre empuja al lado la cantidad de líquido igual a su propio tamaño, haciendo que esto se refleje en los pesos de la balanza y el dinamómetro. En cada caso, la fuerza de flotabilidad sobre un objeto sumergido es la misma que el peso del líquido que el objeto desplaza. Esto es conocido como el principio de Arquímedes, así llamado en honor del científico griego que lo descubrió. El principio ayuda a explicar por qué un objeto flota o se hunde. Por ejemplo, con la mayor parte de las formas que hemos probado, la plastilina se hunde. Observemos. Cambiamos la forma. La plastilina flota porque en algunas formas aumenta la cantidad de agua que desplaza un objeto. Y esto aumenta la fuerza de flotabilidad lo suficientemente como para igualar la fuerza hacia abajo de la gravedad. Añadimos agua y pronto el peso es mayor que la fuerza de flotabilidad. El principio de Arquímedes no solo es aplicable a objetos sólidos y líquidos, también ayuda a explicar el comportamiento de dos o más líquidos cuando se mezclan. Observemos lo que ocurre cuando añadimos agua a la miel. Recordemos, el agua es más ligera que la miel y de acuerdo con el principio de Arquímedes, debería flotar en la superficie de la miel. Y así sucede. Ahora, añadimos aceite como tercer líquido que es aún más ligero que el agua. Primero, la fuerza de la caída arrastra las goticas de aceite hacia el fondo, a través del agua y de la miel. Pero la fuerza de flotabilidad lo está elevando. Una canica de cristal cae a través de los tres líquidos, ya que es más pesada para un mismo volumen. Un tomate cae a través del aceite, pero la fuerza de flotabilidad lo mantiene en el agua. Y un tapón de corcho es más ligero para un mismo volumen que cualquiera de los líquidos. Un objeto se hunde hasta que la flotabilidad iguala la gravedad y el objeto desplaza su propio peso. El principio de Arquímedes es aplicado no solamente a los líquidos, también es válido para los gases. Por ejemplo, una cantidad de aire caliente pesa menos que la misma cantidad de aire frío. Cuando un globo se llena con aire caliente, todo el globo más el aire caliente que contiene pesa menos que el aire frío que desplaza. Por consiguiente, la fuerza de flotabilidad contrarresta la fuerza de gravedad en líquidos y en gases. Los objetos flotan debido a la fuerza de flotabilidad.